La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, primer día del mes de octubre. Estamos a 1 de octubre y el mes empieza además con el recrudecimiento de una guerra. Ahora vamos a ir inmediatamente a ello en cuanto salude a los analistas de esta mañana, que son Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Ignacio Escolar, buenos días. Buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a lo que es la noticia de la madrugada. Les decía, estábamos todos esperando, y sobre todo después de que ayer a última hora de la tarde Estados Unidos ya dijera que desde Israel ya había llegado la noticia de esa inminente incursión terrestre en territorio libanés. Bueno, pues finalmente es lo que ha sucedido desde la 1 de la madrugada, esa invasión del Líbano que Israel ha empezado. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Nosotros hablamos de invasión terrestre, de fuerzas entrando por tierra, pero Israel lo llama de otra manera. Israel prefiere llamarlo incursión terrestre limitada y localizada. Pero el hecho, Pablo, es que sus tropas han cruzado la frontera hacia el país del que se fueron precisamente justo hace hoy 18 años, en 2006. Exacto, es una fecha simbólica, especialmente para Hezbollah, que siempre ha interpretado como una victoria sobre Israel el fin de aquella invasión, aquella retirada de las tropas, aquel 1 de octubre de 2006. Hoy vuelven a enfrentarse en territorio del Líbano, aunque, como decías, Israel está tratando de rebajar el alcance de esta fase terrestre de su operación contra Hezbollah. Desde luego que no hablan de invasión, como decías, dicen que están desarrollando incursiones terrestres limitadas, localizadas, selectivas contra la infraestructura de Hezbollah en las aldeas pegadas a la frontera, pero no se puede descartar que esta invasión vaya ampliándose gradualmente, porque esperando en suelo israelí siguen miles de tropas más que han ido llegando a la zona en las últimas semanas. Los que han entrado al Líbano en las últimas horas son soldados de una de las divisiones que Israel ha movido desde Gaza, en concreto la unidad que dirigió el asedio a la ciudad palestina de Han Yunis. Han entrado aproximadamente 2 horas después de que el gabinete de Netanyahu diera el visto bueno. Y en fin, lo estamos viendo en otros casos. Las invasiones empiezan, pero es difícil saber cuándo terminan. La última vez que las tropas israelíes invadieron Líbano estuvieron 34 días, se adentraron 28 kilómetros y provocaron 1.100 muertos, que es más o menos el balance total que ya llevamos en las 2 semanas de bombardeos que preceden a la invasión de hoy, Ángels. Además de esta invasión, Pablo, la operación tiene varios frentes, porque hay ataques aéreos en Beirut, tanto en los suburbios, pero otra vez también en el centro de la capital, también en Damasco, que es la capital de Siria, pero no hay que olvidar que se sigue bombardeando también en Gaza. Exacto, 3 ataques en 3 frentes diferentes, casi simultáneos. Los ataques en Beirut se han centrado en 3 barrios del sur de la ciudad. Han estado precedidos de este aviso a la población civil, en árabe como escucháis, para que abandonaran la zona, para que se alojaran no menos de 500 metros de esos objetivos. Además, Israel ha atacado un campamento de refugiados en la ciudad de Sidón, hay al menos 5 muertos allí. Ha atacado en Siria, en Damasco, provocando 3 muertos más, incluida una periodista, y ha atacado, como decías, Gaza, una escuela en el centro de la franja, y hay al menos 7 muertos. A todo esto Hezbollah ha respondido con fuego de artillería contra las tropas israelíes, que también han alcanzado los asentamientos al norte del Estado hebreo, las mismas zonas, las mismas localidades que llevan desalojadas ya desde hace meses. Su ejército, el ejército israelí, reconoce la entrada en su territorio de al menos 10 proyectiles justo después de lanzar la invasión del Líbano, Ángels. Pues si te parece, Pablo, mantenemos a lo largo de la mañana la línea abierta para ir actualizando y aportando cualquier novedad que haya sobre esta invasión terrestre de Israel al Líbano, ¿de acuerdo? Hecho, aquí me quedo. Y vamos a mantener también las líneas abiertas a lo largo de toda la mañana con Beirut. Nos vamos hacia allí, hacia la capital del Líbano. Miguel Flores, buenos días. Buenos días, Ángels. Ya llevamos un par de días hablando de los bombardeos que llegan ya y afectan ya al centro de la capital, el centro de Beirut. Tú nos hablabas del nerviosismo que ya se notaba en la calle. ¿Cuál es ahora la situación ahí con la invasión terrestre ya en marcha? Pues de total alarma, Ángels. El ejército israelí ha anunciado que el día duro será hoy y siguen llegando desplazados del sur del país, pero esta ciudad tampoco es segura. En las últimas horas se han atacado barrios fuera del Dahieh, en los suburbios al sur de Beirut, y la población está huyendo ya de la ciudad también. Hablé anoche con Mariam.
من الصبح جيت وما عم بعرف عم بتطلع هون يعني وين الشغل اللي عندنا. ¿Dónde está mi trabajo?, gritaba en estado de shock. Mariam tiene un bar en el barrio de Kola, en el centro de Beirut, atacado por Israel. Tras ver su edificio en ruinas, decidió huir a las montañas al norte de la ciudad y esperar desde allí un alto el fuego. Estamos hablando de los ataques que se han producido en el centro de Beirut. Hay pánico ya pues en el centro de la capital libanesa, pero antes habíamos escuchado otros muchos bombardeos en los suburbios. Miguel, cuando hablamos de los suburbios de Beirut, ¿a qué nos referimos? Sí, nos referimos a una zona llamada Dahie, que significa periferia en árabe, y que engloba todos los barrios al sur de la capital. Estos barrios son de mayoría chií, son la rama del Islam que profesa Hezbollah, y bueno, ahí tiene también su feudo y su cuartel general este partido milicia. Hemos visto en los primeros días del conflicto entre Israel y Líbano, de los ataques de Israel sobre Líbano, veíamos imágenes de muchas carreteras colapsadas, llenas de coches huyendo. Entiendo que ahora el éxodo puede partir del propio Beirut, de la propia capital. Exactamente. Los ataques de Kola de ayer por la mañana fueron un punto de inflexión porque por primera vez desde 2006 no se ataca una parte de Beirut más allá del Dahie. Entonces la gente está alarmada e intentando huir también de la capital, de cualquier parte de la capital. Pues Miguel, vamos a hacer lo mismo que le decía Pablo, mantenemos las líneas abiertas y cualquier novedad que haya en Beirut nos ponemos en contacto contigo, ¿de acuerdo? Genial, gracias Ángeles. Vamos a hacer una pausa. Esto es todo lo que tiene que ver con el ataque, esa invasión desde la 1 de la madrugada, esa entrada de tropas terrestres israelíes a territorio libanés, más los ataques a Damasco, al centro de Beirut, como nos estaban contando ahora mismo desde la capital libanesa. También siguen los bombardeos en Gaza. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a buscar reacciones. El Abierto. Ser Podcast. Buscando la última hora de esa incursión terrestre de las tropas israelíes en el Líbano, además de esos ataques ya sobre la propia capital, Beirut, también sobre Damasco, y continúan los bombardeos en Gaza. Ahora iremos a buscar las reacciones, pero sí primero quería buscar una valoración de los analistas de esta mañana, Víctor, porque desde el inicio de los ataques de Israel a la Franja de Gaza hablábamos de la posibilidad de la extensión en toda la región de esta guerra. Nadie ha parado a Benjamin Netanyahu, nadie le ha parado los pies y Netanyahu sigue avanzando. Él lo puede calificar de incursión terrestre limitada, localizada, pero está entrando en territorio libanés. Los eufemismos ya los conocemos bien. Exacto. Desde la invasión de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Está claro que Israel quiere reescribir el orden geopolítico en todo Oriente Próximo y se creen con la capacidad militar para redefinir las relaciones con sus adversarios en la zona, en esos famosos 7 frentes de esta guerra, según algunos israelíes, ¿no? Que serían Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen. Pero el resultado de todo eso quizás no es un nuevo orden, un orden definitivo, sino un caos eterno en la zona, porque yo creo que el problema es que Israel tiene posibilidades de actuación casi infinita, drones, cazas, tanques, dispositivos electrónicos a distancia que pueden explotar, y es una especie de dilema diabólico, ¿no? del que se cree que es un dios en el terreno armamentístico. Dado que cualquier aventura militar en la zona le es posible, con la tecnología que tienen, pues entonces lo puede intentar todo, pero luego acaba pagando las consecuencias. Y una cosa son los ataques a distancia que ha hecho hasta ahora, donde la ventaja tecnológica es crucial, pero otra cosa son las ocupaciones. Lo sabemos por Israel en el pasado en el sur del Líbano, lo sabemos por Estados Unidos en Afganistán. La superioridad tecnológica se acaba estrellando con los guerrilleros que conocen el terreno, y Hezbollah pues fue una pesadilla para Israel durante las últimas décadas del siglo XX en Líbano, y lo fue también el año 2006. Es verdad que en estos momentos Israel cree que Hezbollah se encuentra particularmente débil, ¿no? Porque Hezbollah, si lo recordáis, y sobre todo en el mundo árabe, durante muchos años pues se vendió como un movimiento de resistencia, pero una vez entró frente a la ocupación israelí, etcétera, pero una vez entró en la guerra en Siria, se ha enemistado con muchos grupos suníes, y eso ha hecho que en el mundo árabe pues no tenga el mismo apoyo que tenía antes, y eso es pues un poco la ventaja con la que cree que está jugando en Netanyahu, pero yo creo que olvida una regla no escrita de este tipo de intervenciones, es que cada militante que neutralice va a generar otro. En estos momentos se calcula que el 60% de los militantes de Hezbollah son huérfanos, la mayoría de conflictos anteriores con Israel, y por tanto son motivados y tienen recursos, amén de decenas de miles de cohetes que les llegan de Siria. Yo creo que aquí está el tema está en Siria, ¿no? Que está suministrando, está fabricando armas en su propio terreno para Hezbollah. Yo creo que es ahí donde el foco realmente lo tiene puesto Israel, y lo que está haciendo ahora es un movimiento estratégico de huida hacia adelante. Ocupamos el terreno en el sur del Líbano
y eso será una carta de negociación en un eventual alto el fuego. Pero yo creo que los tiros sobre todo van hacia Siria. Ignacio. Es terrible todo, porque la verdad no hay ninguna duda de que toda esta violencia que está desatando Israel es las semillas de las que nacerá el siguiente conflicto en la zona. Parece evidente que ahora Israel ha llegado a la conclusión de que Irán no tiene capacidad de respuesta, de que cualquiera de las dos opciones que tiene Irán, ir a una guerra abierta con Israel o no moverse, va a cambiar el statu quo de la zona, porque una guerra abierta con Israel probablemente sería una derrota para Irán, y porque no hacerlo también implica su pérdida total de poder y de influencia en toda esa zona. Pero al final lo que está ocurriendo es que esto de dónde sale, es decir, de dónde salen las milicias, de dónde sale Hamás, de dónde sale toda la violencia que está surgiendo en Oriente Medio, pues sale de una situación enquistada durante décadas, de una ocupación, de la vulneración sistemática de las resoluciones de Naciones Unidas y de un sistema de generación de muerte y de destrucción alimentado evidentemente por ambas partes, pero sobre todo por quien más responsabilidad tiene, que es el más fuerte en este conflicto desde hace muchas décadas, es Israel. Y además es todo una huida hacia adelante, ¿no? De un Netanyahu que se encontró con una crisis brutal de reputación por los rehenes y el ataque de Hamás de hace un año, y que a partir de ahí ha entrado en una relación de doblar la apuesta cada vez que se sienta en la mesa, y de todavía abrir más frentes, y todavía porque sabe que cuando esa sociedad pare y empiece a hacer el recuento de las bajas y la situación en la que están, pues alguien le pedirá explicaciones, y también se reactivarán todas esas causas por corrupción que ahora está intentando evitar por medio de reformas un poco cuestionables del sistema judicial israelí, y que en algún momento le alcanzarán, ¿no? Pero en el camino lo que está provocando es un dolor inmenso, un agujero inmenso, y sobre todo un problema de credibilidad inmensa de todo el sistema de gobernanza mundial. La gran diferencia entre cómo llamaban esta operación militar los israelíes y los rusos es ninguna. Pues es la manera eufemística de siempre de combatir de llamar lo que es una invasión y que es una clara vulneración de todo el derecho internacional en otra cosa. La gran diferencia está en que cuando pasa con Rusia en Ucrania, pues toda la comunidad internacional, o casi toda, al menos todo Occidente, sale en defensa del agredido, y aquí no. Sí, hay varias lecturas de qué es lo que pretende Israel. Hay una de ellas que es en términos de opinión pública interna. Los bombardeos en Gaza han causado una gran impopularidad dentro del propio Estado de Israel. Hay gente que está en contra de lo que está ocurriendo, considera que a Netanyahu se le ha ido absolutamente la mano, y desviar el foco hacia el Líbano también es una forma de recuperar popularidad, en el sentido de intentar desmantelar Hezbollah en el sur del Líbano y que se propicie el retorno de los refugiados israelianos al norte de Israel. Entonces, esta sería una primera derivada, que eso sí que intentaría recargar el crédito que ha ido perdiendo. Pero yo también me abono a la tesis de Víctor de este intento de reformular las relaciones geopolíticas. Porque, por un lado, está la sensibilidad del mundo árabe, de los ciudadanos del mundo árabe respecto a la causa palestina, pero luego también está la relación entre Israel e Irán, que yo creo que es lo que motiva lo que está ocurriendo. Israel se ha dado cuenta de que Irán no tiene capacidad de respuesta o tiene miedo a una escalada, y realmente esa debilidad ha sido manifiesta. Cuando Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria, la respuesta, todo el mundo dijo por parte de Irán, que había sido muy limitada, muy contenida. Es más, se había anunciado bombo y platillo por los aliados de la zona, tal que algunos ya habían informado a Estados Unidos, que obviamente informó a Israel de lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, por ejemplo, se cree que hubo comunicaciones entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, incluso Jordania también ayudó a repeler parte del ataque, y vimos que en ese momento que Irán tampoco iba en serio a dar una respuesta durísima, como tampoco parece que la esté buscando ahora mismo esa respuesta durísima. Entonces, vemos que Irán es realmente lo que está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque para Israel ese llamado eje de la resistencia, que forman Hamás, Hezbollah, hutíes, etcétera, curiosamente son amigos, aliados, patrocinados en muchas ocasiones, por el propio Irán. Y eso yo creo que fuerza a los estados de alrededor a decir, bien, aquí tenemos a dos superpotencias de la zona que no caen bien a nadie. Una está Israel por todo lo que está haciendo con la causa palestina, pero Irán tampoco es cómodo para todos esos países. Yo creo que eso es la punta de lanza de lo que está ocurriendo. Irán se ha vuelto también un actor muy incómodo, porque se cree en la zona que también siembra mucho malestar a través de estos grupos llamados del eje de la resistencia o de mucha inestabilidad. Entonces,
El hecho de que la popularidad de Irán vaya a la baja para muchos de los países de alrededor también es uno de los elementos, cuando incluso sabemos, y se especuló ya en su momento, que en el ataque de octubre que hizo Hamás, la idea, o si es que estaba detrás de eso también Irán, era intentar romper la relación que se estaba forjando con Arabia Saudí e Israel, que se estaba cosiendo después de muchísimos años. Entonces, yo sí veo eso de intentar cambiar de lado las relaciones que hay en la zona. Por todo esto que estáis diciendo, es importante saber cuál es y sobre todo cuál va a ser la reacción del mundo árabe, porque es verdad que cada movimiento de Israel siempre pensamos que puede generar un conflicto en toda la región, con las enemistades cruzadas que ahora definía y ahora describía Estefanía Molina. Así que, Bayo, lo primero, a esta hora, el llamado mundo árabe, ¿qué dice? Pues de momento la mayor parte de ese mundo árabe guarda silencio. Solo Emiratos Árabes Unidos se ha pronunciado, lo ha hecho su gobierno para expresar su profunda preocupación por esta escalada militar y para reiterar el apoyo inquebrantable de Emiratos a la unidad territorial del Líbano. Desde Teherán, por ahora no hay una reacción oficial a la invasión israelí del sur del Líbano, aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, confirmaba ayer que su gobierno no tiene previsto por el momento enviar tropas ni a Líbano ni a territorio palestino, aunque sí promete cortar las manos y los pies de quienes agredan los intereses de Irán y de sus aliados regionales. Va a ser interesante conocer la postura, Ángels, de Turquía, cuyo presidente, Tayyip Recep Erdogan, es muy crítico con Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Erdogan, de hecho, pedía ayer mismo a la Asamblea General de la ONU que recomiende el uso de la fuerza, en línea con una resolución que data de 1950 si el Consejo de Seguridad no logra detener a Israel en Gaza y en Líbano. También ha hablado acerca de esta situación el portavoz del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, en Nueva York. Given the intensity of the fighting, they're not always able to access asegurando que los más de 10.000 cascos azules que están desplegados en la frontera, 650 de ellos españoles, de momento no están pudiendo acceder a sus puestos de observación debido a la intensidad de los combates. Se ha habido, Bayo, ya reacción de Estados Unidos, que a través del Pentágono ha confirmado el envío de más tropas a Oriente Próximo. Entre 2.000 y 3.000 soldados, según cuenta el New York Times, que se sumarán a los más de 40.000 efectivos que Washington mantiene desplegados en distintas bases de la región. Estados Unidos asegura estar al corriente de todos los movimientos de Israel. Se trata de operaciones limitadas en la frontera con Líbano, decía anoche el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, mientras el presidente Biden ante la prensa reclamaba una vez más el fin de las hostilidades. Estoy más al corriente de lo que creen de la situación y estoy cómodo con que detengan los combates. Deberíamos tener un alto el fuego ya mismo, decía el presidente estadounidense. Biden, como apunta hoy el corresponsal diplomático del Guardian, parece haber perdido toda capacidad de condicionar a Netanyahu, que se ve envalentonado ante un presidente estadounidense en decadencia y una Europa incapaz de marcar una posición común y crítica con los excesos de Israel en Gaza y Cisjordania. Quedamos también pendientes, Bayo, de cualquier tipo de reacción a lo largo de la mañana. Perfecto. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, buenos días. Enrique, la Unión Europea ha dejado clara muchas veces y de forma muy contundente en algunas de ellas su preocupación por la extensión de la guerra en Oriente Próximo. Ayer, justo antes de la invasión, el todavía responsable de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, volvía a advertir del peligro de una operación como esta. Nos decías a las 8 que de momento eran estas reacciones previas. No sé si a esta hora de la mañana Bruselas ya ha reaccionado a la invasión. No, de momento la respuesta oficial siguen siendo las palabras anoche de Josep Borrell en ese comunicado horas antes del comienzo de la invasión, tras reunir de forma extraordinaria a los ministros de Exteriores, y aunque no mencionaba de forma explícita a Israel, eso siempre genera fricciones dentro de los 27, sí le lanzaba este mensaje directo. Any further military intervention would dramatically aggravate the situation. Hay que evitar una intervención militar que agrave de forma dramática la situación en Oriente Medio. Advertía de las consecuencias en la población civil y en las infraestructuras del país, y aunque reconocía el derecho de Israel a defenderse, recuerdan en Bruselas que los ataques a Hezbollah están costando víctimas de civiles. Piden contención, alto al fuego y apoyo a las instituciones del Estado. Francia, al igual que el Reino Unido, ha aconsejado a todos sus ciudadanos que evacúen inmediatamente el Líbano. Italia sugería anoche una coordinación
acción comunitaria a través de un plan de evacuación compartido por las capitales. Y todo esto, estas reacciones a esta escalada en el conflicto, Ángels, coinciden en Bruselas con el traspaso de poder en la OTAN. En unos minutos, a partir de las 9, empieza la ceremonia en la que Stoltenberg deja el cargo y asume la Secretaría General de la Alianza, el holandés Mark Rutte, que a partir de las 11:30 dará una rueda de prensa. Pues estaremos también pendientes de esto, Enrique. Gracias. A vosotros. Vemos las reacciones sobre todo de Estados Unidos, a la espera de cómo pueda reaccionar Europa, además en un día clave como es este recambio al frente de la OTAN. Hemos visto también cómo toda la ofensiva de Israel coincidía también con la Asamblea General de Naciones Unidas, con llamamientos contundentes del secretario general de la organización para que parara la violencia por parte de Israel. Hemos escuchado también a algunos dirigentes políticos, como el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo un cambio de funcionamiento de Naciones Unidas para que realmente sean efectivas las decisiones que puedan tomarse allí, siempre en peligro o imposibles por el derecho a voto de algunos países, a veto como de algunos países como Estados Unidos. Y claro, todo esto lo resumías tú antes, Ignacio, con una frase que era la crisis del sistema de gobernanza mundial. Sí. Es decir, no hay mecanismos que puedan hacer nada ante la deriva de Netanyahu, por ejemplo. No, es así. En Europa es la división. Es verdad que Borrell está siendo muy claro y claramente es de las portavoces internacionales que más duramente están criticando a Israel por lo que está ocurriendo, pero tiene las manos atadas por la propia división de la Unión Europea entre países que miran con otros ojos lo que está haciendo Israel y países que son más críticos como España. Y en cuanto a Estados Unidos, es una situación en la que toda esta metáfora que se hacía siempre de quién mueve el perro, si la cola o el perro, ¿no? Pues es evidente quién está moviendo el perro ahora. Es decir, la capacidad que tiene Biden de intervenir en el asunto, pues parece muy limitada, al menos, o no la está ejerciendo, desde luego. Netanyahu ha llegado a la conclusión de que estos meses que quedan hasta las elecciones, este mes escaso que queda hasta las elecciones estadounidenses, es el tiempo en el que puede actuar con total, sin ningún tipo de control, porque o bien gana Trump y le reforzará en todo lo que hay, o bien pues ya vendrá otra presidenta que será distinta al que está ahora, con lo cual puede hasta entonces torear o ignorar lo que le dice Biden. Incluso con esa presidenta, porque también es una incógnita lo que puede hacer Kamala Harris. Bueno, es que esto tiene una derivada importante en las elecciones en Estados Unidos, porque hay mucho votante demócrata realmente indignado por lo que está ocurriendo. Hay un movimiento muy fuerte de votantes que están amenazando demócratas que están amenazando con no votar a Kamala si no es capaz de marcar un perfil propio ante esta situación tan terrible de lo que estamos viendo, no solamente ahora en Líbano. Es que nos olvidamos de que Gaza lleva casi un año de invasión permanente, de matanza permanente. En fin, creo que todo lo que está ocurriendo ahora deja muy mal al ser humano y deja muy mal a los países de todo el mundo a la hora de ver como una matanza de estas características que estamos viendo en directo, a pesar de que no dejan entrar periodistas en Gaza, sea completamente impune. Víctor. Bueno, yo tengo esperanzas en Kamala Harris, presidenta, no en Kamala Harris, candidata. Porque efectivamente, como decía Ignacio, pues hay un votante indignado en el Partido Demócrata, pero no es creíble cuando amenaza con no votar, porque no van a permitir que gane Trump. Está claro, y coincido mucho con lo que ha dicho Ignacio, en que la Unión Europea se preocupa mucho, pero se ocupa poco por la insuficiencia no solo militar que tiene el continente, sino también diplomática, a pesar de las palabras de Borrell, que es portavoz de la conciencia europea en tantos asuntos. Es un alto representante que creo que nos representa a una mayoría de europeos una y otra vez en tantos asuntos, mezclando sensatez por un lado, realpolitik, y por otro lado contundencia moral. Y Estados Unidos, efectivamente, podemos considerar que ha fracasado conteniendo las ansias militares de Netanyahu. Vale, pero algunos oficiales americanos nos dirán, bueno, llevamos un año retrasando una operación contra Hezbollah que Israel quería llevar a cabo desde que la milicia empezó a disparar cohetes justo después del 7 de octubre del año pasado, ¿no? Y después de que un cohete de Hezbollah pues matara a una docena de niños en el norte de Israel, pues Netanyahu dijo hasta aquí, y entonces Estados Unidos fue incapaz de pararlo. En todo caso, siendo un poquito optimistas o menos pesimistas, el ejército israelí está exhausto física y emocionalmente. Esto es lo que dicen los portavoces después de la operación de Gaza, que les ha desgastado mucho, con lo cual yo creo que aquí cabría esperar una operación muy limitada. Primero, geográficamente acotada, quirúrgica en el sur del Líbano, para desplazar a las milicias de Hezbollah al norte del río Litani, que es de hecho concurriendo con una resolución de Naciones Unidas después de la invasión de 2006, o sea, restableciendo el orden establecido por Naciones Unidas. Y en segundo lugar, también yo creo que estratégicamente limitada. Quieren destruir las armas de Hezbollah y sobre todo evitar el flujo de armas desde Siria, que es donde yo creo que está el problema, porque el gobierno está permitiendo
que esté fabricando armas para Hezbollah, y es que Siria ya no es un santuario para Hezbollah, es un feudo de la milicia. En el abierto, Estefanía Molina, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Enseguida voy contigo, Estefanía, que habías pedido tú la palabra, pero déjame que salude primero a Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ignacio, estamos hablando de invasión terrestre, pero Israel lo califica de incursión terrestre limitada y localizada. Ignacio, ¿ante qué estamos? Bueno, no hay que tomar muy en serio lo que puede decir el ejército israelí, porque esa misma expresión es la que utilizó para referirse al ataque de Rafah, de Gaza y de otras ciudades de Gaza, y prácticamente las dejó en escombros con un desplazamiento masivo de la población, y probablemente lo que vamos a asistir, por lo menos en el sur de Líbano, va a ser a un escenario muy similar al que vimos en su día en Gaza, ¿no? Con la destrucción absoluta, ¿no? de los territorios, la expulsión masiva de la población y la creación de una nueva realidad sobre el terreno, en la que probablemente las tropas israelíes tengan que quedarse y mantener una ocupación por lo menos durante varias semanas o meses. Esto se traduce también en una extensión del conflicto en la zona, y lo digo porque lo hablábamos antes cuando estábamos a la espera de reacciones del mundo árabe, que de momento no hay reacción. Bueno, no hay reacción por una razón muy sencilla, y es que Hezbollah tiene obviamente sus aliados, que es el eje de la resistencia, capitaneado por Irán, y tiene sus rivales, y entre esos rivales están buena parte de las potencias suníes, las cuales tienen bastantes cuentas pendientes por saldar, tanto con Irán como con los miembros del eje de la resistencia, de tal manera que dentro del Líbano hay sectores partidarios de Hezbollah, pero también hay sectores que siempre han sido muy críticos con ese monopolio y esa hegemonía que han tenido en la escena política, que pues prácticamente les daba garantía de vetar todas las decisiones del gobierno libanés, ¿no? Por lo tanto, hay actores dentro del Líbano que probablemente se estén, ¿no?, regocijando de la situación, aunque obviamente nunca lo harán público. Y después está, Ignacio, la reacción del mundo occidental. Hablábamos antes de una crisis de gobernanza mundial ante la incapacidad, bueno, en una parte el apoyo de Estados Unidos y la incapacidad de la comunidad internacional de parar al propio Netanyahu. Sí, yo creo que esto quizás la comunidad internacional es la gran ausente, porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante los últimos 12 meses en la Franja de Gaza, esa destrucción sistemática, ese desplazamiento masivo de más de 2 millones de personas, esa destrucción de hospitales, de instituciones educativas ante la absoluta pasividad, inacción o incluso complicidad de muchos países occidentales, que por una parte hablan de derechos humanos, de democracia, pero por otra parte dan luz verde a Israel para que perpetre todo tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues evidencia, ¿no?, que algo está fallando, y quizás si hubiera habido un mensaje más contundente en estos últimos 12 meses contra Israel, si se hubieran aprobado sanciones, pues Israel no hubiera decidido extender el conflicto a los países de la región, no solo a Líbano, sino también está atacando Siria, Yemen, también ha habido atentados en Teherán, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Israel tiene el gobierno más radical de toda su historia, y bueno, y tienen un proyecto mesiánico, ¿no? Porque muchos de los integrantes del gobierno, que son actores clave hoy en día en las decisiones que está tomando el gabinete israelí, consideran que tienen derecho, ¿no?, a esa tierra por un decreto divino, y que por lo tanto su misión es modificar las fronteras fijadas en el año 49, en el armisticio que siguió a la guerra de independencia israelí, y por lo tanto tienen que ampliarlas hacia el Líbano, probablemente también absorbiendo todos los territorios palestinos, y quién sabe si también hacia Egipto y Jordania, ¿no? Entonces, contra eso es lo que nos estamos enfrentando. Lo que ocurre es que parece que muchos de nuestros gobernantes no se dan cuenta ni leen las declaraciones de los propios ministros del gobierno israelí, que hablan, ¿no?, de establecer unas nuevas fronteras y construir un gran Israel. Y el propio componente personal de Netanyahu, ¿no?, en esta huida hacia adelante para no afrontar los problemas en su país. Eso por una parte, pero no debemos olvidar que Netanyahu ha dicho muy claramente que esta es la segunda guerra de independencia de Israel. Y la primera guerra de independencia acabó con la expulsión de 4 de cada 5 palestinos de sus hogares,
y también con la fijación de una nueva frontera. Es decir, que muchas veces estamos en el día a día, en el corto plazo, pero nos perdemos en los planes a medio largo plazo, que ya digo, consisten en llegar a una nueva distribución de poder, alterar las fronteras de Israel y expulsar masivamente a la población palestina o libanesa de aquellas zonas que quieren ser absorbidas por Israel. Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender. Gracias y buenos días. Buenos días. Hasta luego. Sí, es muy interesante lo que comentaba el experto, ¿no? En la línea de lo que yo comentaba antes, sobre que no simplifiquemos el conflicto en términos de Israel contra todos los de alrededor, cuando precisamente Irán se ha vuelto también muy incómodo por toda esa casuística, esa complejidad de grupos que hay, sunís, chiís, etcétera. Y precisamente escuchaba esta mañana un podcast del Financial Times que entrevistaba a una periodista ubicada en Beirut, que hablaba de cómo se puede tomar esto la opinión pública del Líbano, porque no creamos que toda la opinión pública del Líbano tal vez piensa, oh, malvado Israel que nos ataca. Hombre, por supuesto, la gente que le están atacando su territorio, sí, pero también hay una derivada, una corriente de pensamiento que es, nosotros realmente tenemos que poner muertos, que nos tienen que atacar, porque tenemos aquí a Hezbollah, que no lo goza de la popularidad en todo el Líbano, obviamente, que está patrocinado por Irán, es decir, se refuerza toda esa complejidad de decir esto es por culpa de Irán. Y sobre lo que estábamos hablando antes de la relación con Estados Unidos, yo a veces veo un poco cínico esto de si Estados Unidos ha podido parar o no o retrasar. Yo creo que Estados Unidos es actor beneficiado de que Israel haga una limpia por todo el territorio de estos grupos que son enemigos de Estados Unidos. Por tanto, si no le para los pies será porque en cierto modo creerá que le conviene. Y es más, Israel, en vistas a lo que sean las elecciones en Estados Unidos, digamos que esta idea de desplazo el foco muy impopular de la situación en Gaza a el sur del Líbano, retorno de los refugiados israelíes al norte de Israel, me puede dar popularidad, pero eso también puede atenuar el malestar que se le ha generado al Partido Demócrata. Todas las manifestaciones en las universidades de gente progresista, de estudiantes, etcétera, cuando tú intentas abanderar otra causa que parece más legítima, ocurre lo que ocurre, que al final borras tristemente las atrocidades que vienes haciendo por otros sitios. Y luego también insistir en cómo Irán permanece impasible cuando le han articulado prácticamente toda la cúpula de Hezbollah. Déjenme que haga una pausa. Vamos a dejar aquí el asunto a la espera de novedades, ¿eh? Insistimos, está todo abierto y cualquier novedad se la iremos contando a lo largo del abierto. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con algo mucho más doméstico que nos afecta directamente al bolsillo, que son los precios de las cosas que van a cambiar hoy, de los alimentos de primera necesidad que van a cambiar hoy porque va subiendo otra vez el IVA. El Abierto. Ser Podcast. En el abierto, Estefanía Molina, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Vamos con el precio de los alimentos, de algunos alimentos, que va a empezar a cambiar hoy, porque desde hoy sube el IVA de esos alimentos que el Ejecutivo había rebajado cuando comenzaron, si recuerdan, los efectos de la guerra en Ucrania en 2022 y se disparó la inflación. Los alimentos van a ser más caros, pero esa es solo una de las polémicas que envuelve a esta medida. La otra polémica es el por qué, así que vamos a ir por partes. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Empecemos por lo que cambia hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando entremos hoy al supermercado? Pues lo que vamos a notar son dos subidas. La primera la vamos a notar hoy y a partir del 1 de enero otra, porque la subida del IVA es en dos cómodos fascículos. Hoy los alimentos que tenían tipo cero, que son leches, pan, huevos, verdura, fruta, queso y, sí, por supuesto, también el aceite de oliva, todo eso pasa de pagar el 0 de IVA a pagar el 2%. Y luego, además, las pastas y los aceites de semillas, que tenían un IVA del 5%, pasan al 7,5%. En dinero, Ángel, sí, para que hagamos tú y yo la compra y para que la gente nos entienda. Una botella de aceite de oliva virgen extra que al campo vendía hasta ayer a 13,66, desde hoy ya puede costar 13,93, 27 céntimos más. Esto, el aceite, 27 céntimos más el litro. Una sandía que el supermercado del Corte Inglés vendía ayer a 17,66, hoy ya son 12 euros, 11,99, 23 céntimos más. Y este es el primer fascículo, el de hoy.
A partir del 1 de enero, leche, pan, huevos, verdura, aceite, salta al 4% y las pastas saltan al 10%. Así que, de nuevo en dinero, esa botella de aceite que estaba en 13,66, en enero va a costar 54 céntimos más, va a costar 14,20. Esa sandía que estaba 11,76 va a costar 12,23, medio euro más. Así que esto, Ángels, va a doler, porque sumamos medio euro a medio euro, especialmente en los alimentos básicos y en uno fundamental, el aceite, que lleva una subida del 170% y tacita a tacita más IVA, esto va a hacer daño. Vamos con una de las polémicas que ha suscitado esta recuperación de este IVA, y es que los usuarios denunciamos que vamos a sufrir no, es que es verdad, vamos a sufrir las subidas del IVA cuando nunca llegamos realmente a disfrutar de las bajadas. Esa es la clave. No, es que el litro de aceite es que el litro de aceite no ha bajado nunca. Efectivamente, no es que no haya bajado nunca, es que se ha triplicado en precio. Una Claro. subida del 170% no es, se ha encarecido ligeramente. No. Y lo que los consumidores dicen es, oiga, no bajó el IVA. Y nos subieron los precios. De hecho, Facua denunció a 8 cadenas de supermercados, incluso por aumentar sus márgenes, decía Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Todo esto fue denunciado por Facua. Y a eso siguieron 2 requerimientos de consumo, esas cadenas, uno en febrero y otro en julio. Y no ha pasado nada. Ningún expediente se ha abierto. Los supermercados lo que te dicen es, oiga, mire, es que nosotros no estamos aumentando márgenes. Lo que estamos es trasladándole a usted lo que nos cuesta a nosotros. Claro. La subida de costes en materias primas. Así que ellos dicen, no han bajado los precios por eso. Los consumidores dicen, no han bajado los precios porque ustedes han ganado más. En cualquier caso, lo primero que tenemos claro es que aquella bajada del IVA, hombre, notarla, Ángels, no la notamos mucho. ¿Y qué dicen los consumidores? Ojo, si no nos bajaron la primera del IVA y ahora sí nos suben la segunda del IVA, lo que vamos es a pagar 2 IVAs. Y esto es lo que están denunciando asociaciones como Facua, que lo que dicen es, vamos a hacer nosotros lo que no hace el Ejecutivo. Campañas de seguimiento de precios para que los alimentos básicos solo suban 2 puntos, porque solo pueden subir 2 puntos y no más. Dicho todo esto, efectivamente la polémica desde el lado del consumidor, Ángels, es muy clara. Nadie ha controlado precios, no se ha abierto un solo expediente, así que el primer IVA bajando no lo vimos, vamos a ver cómo vemos, y sí lo vamos a ver, el IVA subiendo. Y luego hay una polémica ya más política, Javier, el por qué se hace ahora, si esto es por el bien de los consumidores o por el bien de Hacienda. Venga, vistos los consumidores, claro, hablemos de votantes, porque sí, efectivamente, como todo está cargado políticamente, esto también. ¿Qué está diciendo el gobierno? Volvemos a un IVA normal, dice el Ejecutivo, porque la inflación está ya controlada, porque está en el 1,5%, porque lleva 4 meses consecutivos bajando, es decir, la cesta de la compra ha terminado su excepcionalidad. Hay que retirar estos apoyos, dice el Ejecutivo. ¿Qué están diciendo quienes están haciendo análisis económico-político algo más crítico? Lo que están diciendo es, no, mire, usted no está devolviéndole nada al consumidor, lo que usted tiene es un agujero en Hacienda que quiere taponar. El año pasado, Ángels, el fisco dejó de ingresar 1.703 millones de euros por este IVA reducido. Este año, ese IVA reducido le cuesta a Hacienda otros 452 millones de ingresos. Es decir, que el IVA cero, sumado este tiempo, le cuesta a Hacienda 2.155 millones de recaudación perdidos solo en alimentos. Y esta es la crítica de los economistas críticos, que dicen, oiga, están ustedes pensando más en las arcas públicas que en el público, porque de lo contrario habrían aprobado medidas de ayuda a las familias vulnerables, que van a ver cómo se les pega otra bofetada de subida de precios. Es, por ejemplo, lo que dice María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Llevamos ya varios meses en las que los alimentos están descendiendo de precio, y este resultado pues apunta a que el shock inflacionista en los alimentos pues ya ha terminado y están incluso ajustándose a la baja. Ella dice algo más, dice, oiga, ustedes quieren ayudar a los vulnerables, este no es el camino, habría que hacer cheques para los vulnerables. Así que, Ángels, esto al final nos deja todas las polémicas del mundo y nos deja una sola certidumbre una vez más, y es que en la vida lo único cierto son la muerte
y los impuestos. Y lo que pagamos en el cajero cuando vamos al supermercado. Javier, hasta luego. Un abrazo. Hasta Decías tú, Ignacio, es la clave. Y es que es verdad, nunca notamos esa bajada del IVA. Nunca se repercutió, o casi nunca, no voy a decir nunca porque a lo mejor hubo algún establecimiento que sí lo hizo, pero nunca se repercutió en los consumidores esa bajada del IVA. Así es. Y ahora sí, en cambio, seguramente se va a repercutir esta recuperación del IVA. Yo es que soy muy crítico en general con ese tipo de incentivos fiscales para minorar precios, porque son armas de doble filo. No se nota tanto la bajada, algo se notaría, quiero pensar, pero desde luego no el total el total del dinero que detraído de las cuentas públicas, o sea, esos cientos de millones no van directamente al bolsillo del consumidor nunca, pero luego cuando este periodo de excepción finaliza, pues va muy directamente, normalmente. Porque al final, claro, en un momento en el que el aceite estaba subiendo porque había una escasez por unas malas cosechas y que provocó la escalada esta brutal de precios que hemos vivido en los últimos 2 años, el pequeño escalón del IVA, esos céntimos que ahora vamos a pagar y que antes no pagábamos, pues no se vieron por ningún sitio, porque fueron subsumidos por el resto de la subida. Pero ahora yo sí que creo que puede afectar muy directamente, porque en dirección contraria no suele ser tan... Es como cuando la gasolina sube por un conflicto geopolítico, que sube muy rápido y baja muy lento. Pues aquí pasa una cosa. Cuando baja el petróleo, pero la gasolina no baja nunca. Lo que pasa es que yo miraría el mapa general, y a mí lo que me preocupa del mapa general es que, si lo miramos desde un punto de vista abstracto, yo soy partidario de 1, subir más impuestos, 2, repartir más, es decir, que haya un estado del bienestar más generoso a la hora de cuidar a los más vulnerables y a la hora de poder poner en marcha pues esos servicios públicos de calidad que todos demandamos y necesitamos, la sanidad, la educación fundamentalmente. El problema gordo que tenemos, y por sacar un poco el foco solo de los impuestos, es que como no va a haber presupuestos, o probablemente no haya presupuestos, vamos a tener una mayor recaudación, pero no vamos a tener la capacidad para poder emplear ese dinero después en mejorar, por ejemplo, el acceso o las prestaciones de la dependencia, o las prestaciones o el acceso a las ayudas del ingreso mínimo vital, muchas cosas que podrían paliar. Yo creo que en España nuestro problema en general no es que paguemos pocos impuestos, es que tenemos un estado del bienestar débil. Ese es el problema en general. Hace poco, con los datos nuevos del INE, que sabéis que recientemente han revisado todos los datos del PIB, y han descubierto, por cierto, que la economía española era más grande de lo que decía el Instituto Nacional de Estadística. Resulta que la presión fiscal española, que mucha gente decía, está subiendo, no había subido. Está por debajo del 37%, 36,8% creo que es el último dato, frente a Alemania un 44,5%, frente a Francia un 47%, es decir, frente a las medias europeas y países de nuestro entorno que son mucho más altas y que por tanto pueden hacer eso que a mí me gustaría, que es que la gente con dinero pague esos 27 euros del aceite de oliva, que no va a tener 27 céntimos, que no va a tener ningún problema, incluso más, y que ese dinero sirviese para ayudar a los más vulnerables. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Ignacio. Yo creo que hay que mirar la perspectiva amplia, y el estado de bienestar más desarrollado en Europa lo tienen aquellos países que tienen precisamente el IVA muy alto. Yo soy un partidario del IVA, pido mis disculpas por adelantado a la audiencia, especialmente hoy, pero creo que es un impuesto cristalino, no enrevesado como otros, fácil de recaudar, relativamente indoloro porque lo vas pagando poco a poco, y se acerca un poco a la definición del impuesto ideal según el ministro Colbert de Luis XVI, que decía que el arte de recaudar consiste en ir desplumando al ganso, obteniendo la máxima cantidad de plumas con el mínimo de graznidos. Y creo que además... Es buenísimo esto, Víctor, perdona. Sí, bueno, es bueno, y creo que se aplica particularmente al IVA. Yo creo que soy partidario de subir los impuestos por lo que comenta Ignacio y porque lo que dice mucha izquierda, porque hay que luchar contra la desigualdad, construir viviendas, y el gasto social medio ha subido en todos los países ricos muchísimo en las últimas 4 décadas, del 14% al 21% del PIB, o sea, 1 de cada 5 euros del PIB tiene que ir destinado a gasto social básico, y sin eso, sin ampliar todavía más derechos sociales, lo necesitamos. Y yo creo, pues evidentemente, que prefiero que todo el mundo pague 10 céntimos menos en la barra, o 10 céntimos más la barra de pan hoy, y que el ingreso mínimo vital suba de 600 euros a 100 euros al mes para quien no más lo necesite. Los estados, insisto, con estados de bienestar más desarrollados, como por ejemplo los nórdicos, tienen pues IVAs de todos los productos del 25%. Es tan importante el IVA para redistribuir, que los republicanos en Estados Unidos no se oponen al impuesto sobre la renta, no tanto porque son capaces de meter excepciones en el impuesto a la renta fácilmente, se oponen siempre a las subidas del
del IVA. Históricamente se han puesto subidas del IVA porque saben que es una forma eficiente y fácil de construir un estado de bienestar. Porque el Estado sobre todo redistribuye en el gasto. Es decir, intentamos recaudar a todo el mundo, sobre todo el que se pueda pagar el transporte público. También esto va por el transporte público, que se pueda pagar el IVA, y recaudamos a todo el mundo y luego redistribuimos a quien realmente lo necesita. Evidentemente, como dice Ignacio, hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Pero para eso necesitamos impuestos y lo que está claro es que hay que subirlos con la deuda por encima del 105% del PIB. No podemos tirar ya más de préstamos y además debemos cumplir las reglas presupuestarias de Bruselas, que son cada vez más estrictas, y yo creo que el margen de maniobra que tenemos ahí es en IVA. Por tanto, esta decisión va contraria yo creo que a largo plazo a la expansión del estado del bienestar. Sí, más allá del análisis económico que hacen Ignacio y Víctor, yo creo que hay también la explicación del comportamiento político sobre por qué se adoptó esa medida cuando, capitanes a posteriori, todo el mundo sabía que esto podía pasar. Esto es lo mismo, es el mismo efecto que cuando se da un cheque a la gente joven para que alquile pisos y los caseros, si le has dado un cheque de 200, te lo suben 200 euros. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que es porque hubo un contexto de que alguien haga algo. Están subiendo los precios de forma descontrolada, que alguien haga algo. Y en estas democracias tan conectadas, incluso con tics populistas de que obviamente la gente se queja, tiene 1000 plataformas para quejarse, estamos moviendo el debate público todos a todas horas, desde todas las tribunas o espacios que tenemos, ya seas un usuario de redes, como seas un analista de la cosa política, yo creo que se dan consecuencias negativas como esta. Hay que hacer algo. Entonces, los gobiernos hacen una medida, aunque sea un poco estética, aunque luego las consecuencias no sean adecuadas, como en este caso, que vamos a ver la subida de un IVA, que de hecho no había bajado prácticamente nunca. ¿Por qué? Porque había que hacer algo. Y este comportamiento ya también se dio durante la pandemia. Había que hacer algo, que alguien haga medidas. Y ahora si vemos en perspectiva algunas de las medidas que se adoptaron, como que una persona en medio de un campo donde no había nadie llevara una mascarilla, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿por qué se hacía eso? Porque había esta necesidad de que parezca que estamos haciendo algo. Pero yo invitaría, de cara al futuro, esta necesidad de que parezca que estamos haciendo algo, pues medidas ya en el contexto de la pandemia, que era mucho más complejo y tenía sus casuísticas, como en el tema de la inflación, hacer algo, sí, para que luego al cabo de un año, 2 o varios meses la consecuencia sea nefasta, y es este caso. O sea, que ahora que hacer algo, Estefanía, tenga un seguimiento. Yo recuerdo haber preguntado aquí a la entonces vicepresidenta económica cómo van ustedes a controlar que se repercuta en los precios este tipo de bajadas, y dijo, bueno, también ustedes los medios de comunicación tienen que seguirlo. Hombre, no, sí, lo hicimos. Exacto, sí, pero no somos nosotros, Ignacio, quien tiene que hacerlo. Ni tenemos capacidad sancionadora. Exacto, es decir, si tú pones una medida de este tipo, tú tienes que hacer un seguimiento de la medida. Claro, pero el comportamiento es pernicioso. Sí, el comportamiento yo creo que es pernicioso. Los gobiernos hacen algo y luego, como saben que en España precisamente tenemos una escasa cultura de evaluación de las medidas y de las políticas públicas, pues bueno, Dios proveerá dentro de un tiempo cuando esto no sea eficaz. Y luego otra cosa, cuando los organismos internacionales ya dijeron en pandemia y con la inflación que había que tomar medidas quirúrgicas a las personas realmente vulnerables. La cuestión del IVA, más allá de si sirve para fortalecer el estado del bienestar o no, sabemos que básicamente aquí le afecta a la gente humilde, la gente pudiente, es un impuesto que pagamos todos por igual. Entonces, yo creo que las medidas tendrían que ser mucho más quirúrgicas cuando implican recursos del Estado y dinero de la gente, ir a quien realmente lo necesita. Víctor. Completamente de acuerdo, lo que comentaba Estefanía, la cultura de la evaluación, ¿no? Y tenemos muy poquitos estudios. A ver, algunos son bastante optimistas. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un estudio sobre la traslación de la reducción del IVA en el sector alimentario y sí que vieron unos efectos, porque lo que decían ellos, el argumento, es que para mirar la rebaja de un impuesto no puedes simplemente comprobar la evolución del precio. Por ejemplo, el aceite de oliva, que hemos puesto como ejemplo todos, puede subir de precio, aunque baje el IVA por otros factores, ¿no? Imaginemos, hipotéticamente puede bajar por otros factores, porque se encarecen los envases, porque hay una mala cosecha o ha habido sequías, como efectivamente ha ocurrido en España. Entonces, lo que hacen los estudios serios es mirar productos afectados por la rebaja del IVA, por ejemplo, el pan tradicional, con el precio de un bien muy parecido, pero que no ha sido afectado con la rebaja del IVA, como por ejemplo el pan de molde. Y en este caso sí que vieron, pues, que se produce en estos cuando compara estos productos, sí que se traslada la rebaja del precio. Por ejemplo, compararon la evolución de los precios en la península ibérica con un mercado bastante parecido, Canarias, Ceuta y Melilla, pero es que están exentos de
del IVA. Por lo tanto, ahí sí que se ha visto, pero como comentaba Estefanía, esto es un estudio muy puntual, es lejano en el tiempo, y como comentaba Ignacio, pues Facua y otras muchas organizaciones están poniendo el dedo en la llaga en decir, bueno, esto realmente se generaliza a otros productos, se generaliza al resto del territorio. Necesitamos muchísima más cultura de evaluación, pero los propios políticos que defienden de manera pues casi rabiosa estas medidas, luego son incapaces de poner los medios a disposición de los organismos autónomos o de las agencias de evaluación para que puedan llevar a cabo la comprobación efectiva de que estas medidas han tenido un efecto sobre los ciudadanos y sobre todo sobre los ciudadanos más vulnerables, ¿no? Como comentaba Estefanía. Yo es que creo que habría que recordar el ejemplo más brutal que ha habido en la historia reciente de España de desgravación fiscal y su incidencia en el mercado, que es la de la vivienda. Durante muchísimos años en España hubo una desgravación amplísima, enorme, de hecho era la más grande que había prácticamente para muchos ahorradores en la compra de vivienda. Creo que vamos ya cerca de los 100.000 millones de euros, porque se sigue pagando, aunque ya no está en vigor, a la gente que compró piso en determinado momento, hasta determinado año, se le sigue pagando ese dinero. La cantidad de casas que podríamos haber construido públicas con ese dinero. Es decir, creo que hay que medir muy bien exactamente, como decíamos antes, la eficacia y la eficiencia de las distintas políticas públicas. Es una de las cosas que, por cierto, hace la AIREF y hace bastante bien. Hay informes buenísimos de la AIREF respecto, por ejemplo, al tema de la deducción por vivienda, cómo afectó muy negativamente, por un lado, a las arcas del Estado y por otro lado, a la burbuja inmobiliaria, porque lo que provocó fue una subida aún mayor de precios. Y habría que hacerlo de manera sistemática con todo este tipo de medidas, porque al final creo que cuando hablamos de estas dimensiones a veces se nos escapan, ¿no? Pero 1.200, 1.100 millones de euros solo en el IVA de los alimentos, ¿para cuántas ayudas da para personas vulnerables? Muchísimo. Mira, al hilo de lo que decía Víctor de la capacidad de evaluar las políticas, yo a veces me pregunto por qué el Congreso, que hay tanta querencia por hacer comisiones de investigación de todo, no se ha hecho también una comisión de investigación sobre las medidas que se han llevado a cabo con el tema de la inflación. Y ahí vemos nuevamente la trampa de la falta de datos que comentaba Víctor. Si tú de pronto crearas una comisión de estas características, ubicando en el Congreso un lugar razonable que pueda fiscalizar al Gobierno las medidas que ha llevado a cabo con el apoyo de los grupos de la Cámara, vemos que los diputados no tienen a lo mejor todos los datos disponibles para poder hacer esos estudios. El personal que contratan los diputados, sus asistentes, muchas veces tampoco tienen la capacitación técnica, porque muchas veces una persona que tuviera la capacitación técnica no le conviene meterse en política o no le conviene el salario de asistente de diputado. Entonces vemos que hay muchas deficiencias a la hora de fiscalizar nuestra democracia. Esto no solo es que lo haga una agencia externa, esto también es que esté en el debate político, pero hay muchas limitaciones. Entonces yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. E insisto, se ha normalizado este comportamiento populista de hoy hacemos algo y ya luego, si dentro de 2 años el resultado es terrible, pues bueno, entonces ya veremos. Vamos a ir con el enésimo episodio del proceso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, contra Begoña Gómez. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pedro, porque entre las circunstancias no muy habituales que rodean a la causa recordarán la vez que el juzgado del magistrado Peinado olvidó informar a Begoña Gómez de una querella contra ella hasta el mismo día en el que la citó y quiso entonces que su abogado se la estudiara en un pasillo. Bueno, pero ayer hubo otro capítulo. Ayer la Audiencia de Madrid tenía que decidir, se reunía para deliberar, se archivaba o se acotaba la investigación abierta contra Begoña Gómez. Tenía que responder a un recurso, pero no pudo hacerlo porque el juez de Peinado olvidó, según la audiencia, enviar esta vez un documento clave de esos recursos, con lo cual la deliberación queda pospuesta. Es un nuevo error del juzgado de Juan Carlos Peinado y no es el primero. Recordabas cuando el juez suspendió la declaración de Begoña Gómez como investigada porque no le habían dado traslado de una de las querellas, pero oye, que también facilitó sumario a Vox cuando la causa estaba secreta. Y hay otros errores, hay muchos más errores a lo largo de esta investigación, errores que refuerzan la querella de la Abogacía del Estado contra el juez, al que reprochan que esté más pendiente del eco mediático de este sumario que de la causa judicial en sí. En esta ocasión, lo que no ha hecho el juzgado de Peinado ha sido elevar a la audiencia uno de los 2 recursos que tenían que estudiar este lunes, el de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que pide el archivo. Solo estaba el del fiscal, que pide al tribunal que acote definitivamente la investigación para evitar esta investigación que llama prospectiva y esta causa general en la que el juez Peinado ha convertido las pesquisas en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez. Fuentes jurídicas apuntan a que al tratarse de un asunto ordinario, así lo califica la audiencia, la resolución de los recursos puede alargarse ahora un mes más
un mes en el que la investigación seguirá en marcha. El juez ha citado a testigos el próximo 16 de octubre y ha pedido documentación tanto a la Complutense como a los patrocinadores de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Claro, es que recordemos que la investigación viene a partir de esa cátedra que la mujer del presidente dirigía en la Complutense y que la universidad, Pedro, ha decidido no renovar. Les estamos contando en la SER los motivos que señala la Complutense para no hacerlo, para no renovarla, y entre estos motivos alegan el daño a su imagen y que la cátedra no cubría ni sus propios gastos porque dice que no tiene alumnos. 3 motivos para cerrar la cátedra que codirigía Begoña Gómez, y el primero es ese, el perjuicio a la imagen y a la reputación de la Complutense por esa investigación que impulsan 5 acusaciones populares de ultraderecha capitaneadas por Vox. Los otros 2 motivos desmienten esa teoría que ha circulado estos últimos meses de que esa cátedra era una mina en alumnos e ingresos. Pues no es verdad, las convocatorias online no han llegado a celebrarse por falta de alumnos, y de las 4 ediciones presenciales se han celebrado solo 3, con una cifra de alumnos que siempre se ha quedado por debajo de las 20 plazas ofertadas. Por eso los ingresos, dice la Complutense, tampoco han sido los esperados y han dejado un canon que no llega a los 37.000 euros. Pedro, gracias. Un abrazo. Estefanía, habla de otro error del juez Peinado, Pedro Jiménez, un error que va alargando todo el proceso. Ahora un mes más. Tenía previsto ayer esa deliberación decidir qué hacía con esta investigación, pero se olvidó de presentar un recurso al juez Peinado. Sí, a ver, yo creo que, y también si sumamos lo que comentaba el compañero, cómo se prolongó en la anterior ocasión la declaración, pues bueno, se van sumando errores. Yo a lo mejor soy naif, pero vamos a asumir que es un error, de acuerdo. Yo lo que creo es que las consecuencias para el debate público, que obviamente entiendo que la justicia va por su camino y el debate público va por otro lado, son tremendos, porque de este caso, hasta que no encontremos un poco una salida, un poner negro sobre blanco, un poder encontrar respuestas o que finalmente se llegue a una conclusión, estamos alimentando continuamente un debate que me parece ya incluso tóxico por las especulaciones, las no especulaciones, si esto es así, esto es asá. Desde el principio yo he considerado que el gobierno, en tanto que elevó el problema a una instancia del propio gobierno, una cuestión política del gobierno, tendría que haber dado más explicaciones. Y creo que ha habido espacios y podría encontrar espacios para hacerlo. Luego, al margen de eso, yo no estoy de acuerdo de esta frontera que se ha establecido de una especie de omertá, de todo es fachosfera, nadie puede hablar, nadie puede opinar. Yo creo que el propio gobierno sería el principal interesado en proporcionar toda la información que considere. De todas las cosas que hemos ido viendo hasta ahora, vemos cómo hay intereses detrás de ciertos pseudosindicatos para abrir causas políticas. Eso es así, es una realidad. Incluso el escrito primero que se facilitó para acusar a Begoña Gómez por parte de Manos Limpias llevaba una información que no era cierta. Pero más allá de eso, veremos en qué queda la cuestión del software, que parece que ahí es donde puede encaminarse la investigación. Y también digo, esto ya no es simplemente una cosa de la justicia, como decíamos antes. Si realmente los aliados de Pedro Sánchez tuvieran interés en fiscalizar este tema, también podrían hacerlo en el Parlamento, incluso ayudaría tal vez a aportar luz. Yo lo que creo es que obviamente los aliados de Pedro Sánchez, los grupos de oposición, no les interesa meter aquí cucharada. Ignacio. Pero es que explicaciones exactamente de qué. Sobre el software libre, sobre un software gratuito por el cual no se cobraba ni un solo euro y que ahora, como tú dices, es la última vía de investigación de esta causa prospectiva, porque recordemos todos cómo empezó. Primero se estaba investigando una subvención de una tal Begoña Gómez que resulta que era otra persona. Después se estaba investigando el dinero del rescate a Air Europa. Bien, ha salido hace poco un informe del Tribunal de Cuentas diciendo que todas las ayudas a todas las aerolíneas eran correctas. Por cierto, las que dieron en toda Europa a todas las aerolíneas de todos los países, independientemente de quién fuera la mujer del presidente. Es decir, que es un poco osado decir que tenía alguna relación. Eso se archivó ya, o por lo menos se convirtió en una vía muerta, porque archivar, lo que se dice archivar, el juez no archiva nada. Y ahora estamos con el software de la Complutense. Pues esto es lo que se llama formalmente una causa prospectiva, que es en función de cómo voy yo sigo avanzando, primero acuso por una cosa, luego por otra, luego por la de más allá, y la persona acusada ni siquiera sabe por qué se le acusa, porque va cambiando la razón de la investigación a medida que avanza. Esto que llamamos error del juez Peinado, yo empiezo a pensar que no es un error, porque hay que entender en qué consiste el lawfare. Consiste en alargar de manera completamente desmedida cualquier investigación para sembrar la sombra de la duda sobre la persona investigada y convertirla en culpable sin que exista ni una sentencia ni hechos que demuestren esa culpabilidad. Y es lo que se está logrando. Cada error, entre muchas comillas lo de error, que comete el juez Peinado tiene siempre un objetivo: alargar, generar aún más un barullo aún mayor
y pues eso, que haya mucha gente que legítimamente diga, no, hay que tienen que explicar más cosas. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué acusación exactamente hay que explicar cosas? Porque, en fin, yo creo que tengo información suficiente, creo que muchos de los oyentes también la tienen, y lo que hay aquí es difícil de compadecer con una instrucción normal y corriente de la justicia española. Y la propia decisión de la Audiencia Nacional ayer, en vez de decirle al juez, oiga, ¿qué es esto de mandarme el expediente incompleto? ¿Te imaginas que fuese en otra circunstancia? Sí. Que ese tipo de errores los cometiese otro juez en otra investigación de otro líder distinto que no fuese de la izquierda. De verdad veríamos esta indolencia por parte de la audiencia de los organismos de control de esa propia investigación judicial a la hora de permitirlo. Porque a mí esto, en fin, me parece enormemente polémico y enormemente peligroso. Víctor. Bueno, yo, Ángel, me pierdo entre los recursos de apelación, oficios remisorios, autos, providencias, y no tengo los elementos de juicio para establecer si existe una investigación prospectiva, ¿no? Pero parece, evidentemente, muy difícil que se pueda sustanciar tantas acusaciones, ¿no? La relación con... No, pero sobre todo cuando las acusaciones van cambiando. Efectivamente, van cambiando. Efectivamente, la cátedra, luego los contratos públicos con las cartas de recomendación... Y la parte también de Red.es, que también se quedó en nada, si es que cada vez es una cosa distinta. Pero en todo caso, yo creo que me parece un poco temerario que el gobierno, como informa hoy El País, pues considere que este nuevo retraso refuerza la tesis de la prevaricación, y me parece imprudente que en público pues un ministro hable de caso político y en privado que se usen pues palabras muy duras. Yo, como Estefanía, quizás soy naif, pero creo que cada decisión judicial, en este caso y en cualquier otro caso, la percibo como una victoria del Estado de Derecho, o como un paso hacia la victoria del Estado de Derecho, ¿no? Se van cumpliendo los trámites, las instrucciones, las apelaciones a las instrucciones, las elevaciones a los órganos judiciales superiores, incluso la exportación del caso a la justicia europea, y al final se esclarecerá la verdad. Yo creo que hay errores, posiblemente errores por parte del juez. No puedo meterme en su cabeza para juzgar las intenciones, pero amén de los errores del juez, yo creo que también es un error las especulaciones sobre las acciones judiciales, tanto por parte de unos, ¿no? Hablando de lawfare, como por parte de otros, diciendo que la fiscalía es servir a las órdenes del gobierno, ¿no? Que es lo que se está diciendo desde la derecha. Yo creo que esto daña a la imagen de la justicia, una justicia ya de por sí muy dañada, y muy dañada en la imagen, pero no tanto en la realidad, porque en la realidad los datos objetivos no son de que la justicia española esté funcionando mucho peor que otras europeas, pero sí subjetivamente, y es por esta percepción que se generaliza desde los políticos y desde los medios de comunicación, creo. Mira, contribuimos todos. Hablabas tú de la reacción del gobierno, hablando de prevaricación, y te referías a algún ministro, no sé si te referías directamente a las palabras de ayer aquí de Óscar Puente, del ministro de Transportes. No, es que me refería a Óscar López. Pues bueno, Óscar Puente, el ministro de Transportes, ayer estuvo aquí en Hora 25 con Aymar y le preguntó por este error del juez Peinado, y esta fue la respuesta del ministro. Que un juzgado, cuando remite un testimonio a una audiencia provincial en la tramitación de un recurso, omita algún documento, pues entra dentro de lo que es lo normal en los juzgados. El problema es que en este asunto hay pocas cosas, por no decir ninguna, que sea normal. De entrada, hay una resolución que yo no he visto en mi vida, en la que cuando se le pide al juez que clarifique cuál es el objeto de la investigación, diga todo lo que haya hecho esta señora de tal fecha a tal fecha. Eso no lo he visto yo jamás. Muy breve, Estefanía. Es que fíjate, yo creo que hasta al final nos remite al debate de ¿puede un gobierno pronunciarse sobre las cuestiones de la justicia en cualquier caso? Vamos a tomar un ejemplo, la amnistía. Yo creo que en el caso de la amnistía sí, porque la amnistía, que el gobierno tenga una opinión sobre la aplicación de la misma, es que el gobierno ha aprobado esa ley, por tanto puede tener una opinión de lo que están haciendo los tribunales. Y se le ha criticado al gobierno por pronunciarse sobre la acción de los tribunales. Yo creo que ahí sí estaba legitimado o tenía más potestad para hablar de ello. Creo que en este caso el gobierno, a mí me parece que no es adecuado llegar a estos extremos de este pronunciamiento, porque es el caso de una ciudadana particular, no de todo un gobierno. Dijo más cosas ayer Óscar Puente en esa conversación que mantuvo con Aymar. Aseguró que espera que Alvise Pérez, ahora eurodiputado, activista, pues dice el ministro Óscar Puente que espera que Alvise Pérez termine en la cárcel. Recuerden que Alvise reconoció haber cobrado en negro sin declarar a Hacienda 100.000 euros. Alvise, cada vez que publicaba una falsedad sobre mi vida, sobre la vida de un político de izquierdas, sobre la de Ábalos, siempre cerraba el tuit con una frase: hueles a cárcel. Pues eso es lo que yo le he dicho en redes el otro día. Él sí huele a cárcel. Y espero que acabe en la cárcel algún día, porque se lo merece. Es durísimo que diga esto como ministro ¿Por qué? Del gobierno de España. ¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel.
O tú te has tragado el cuento ese de que ha cobrado porque no había hecho factura. No, hombre, está dando una explicación tratando de eludir su responsabilidad penal, que es el delito electoral que en este momento se le está investigando. Bueno, pues hablando de la financiación de algunos partidos de ultraderecha, Vox ha reconocido que financió su campaña electoral el año pasado con un crédito que pidió un banco húngaro. Dice Vox que tiene que recurrir a entidades extranjeras porque aquí en España los bancos no quieren darle un crédito al partido. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Claro, pero hay un pequeño problema y es que el partido no especificó en un primer momento qué banco le había dado millones de euros. Ahora dice que es húngaro. Sí, en 2023, en sus cuentas anuales, las que aparecen en la página web y las que entregaron a sus afiliados, Vox explica que tiene una deuda de más de 9 millones de euros con un banco, pero no especifica qué banco es, y eso incumple la ley de financiación de partidos políticos. Los partidos están obligados a explicitar públicamente qué bancos en concreto les conceden los créditos. Es lo que hace el PP o el PSOE cada año, pero en cambio Vox lo ocultó. Y ahora dice que fue un banco de Hungría, donde gobierna su socio europeo, Viktor Orbán. Así que fue un banco húngaro el que le prestó el dinero para financiar la campaña de las generales y municipales, aunque no terminan de especificar en Vox qué banco fue exactamente. Lo que argumentan en la formación de Abascal, sin aportar pruebas, es que no les queda otra que recurrir a entidades extranjeras para financiarse porque los bancos españoles se niegan a darles créditos. Dicen literalmente que las entidades españolas renuncian a hacer negocio con Vox. El préstamo, según explican en el partido, ya lo han terminado de pagar y volverán a pedir otro, dicen, si es necesario. Gracias, Sara. Hasta luego. Ignacio. El problema de ese banco no es solamente que sea húngaro, que sea extranjero o que no haya dado el dato Vox, es que muy probablemente es el Magyar Bank, que es un banco participado por el gobierno húngaro. El 30% es público. Y la ley de financiación de partidos también dice que está prohibida cualquier financiación, comillas, por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. Es decir, que si es este banco, se ha incumplido la ley 2 veces. Víctor, ¿ibas a decir algo? Bueno, sí, iba a decir que en el milagro de Petinto dice aquello de que es peligroso un alienígena, sobre todo por su condición de extranjero. Pues lo mismo pasaría con este banco, ¿no? Yo creo que a la derecha, incluso a la extrema, se le toleran ciertos pecadillos o delitos económicos más que a la izquierda. El umbral de lo aceptable está más elevado. Algunos dirían que en otros delitos, como acoso laboral, por ejemplo, u otros, sucede con la izquierda, pero imagínate en este caso que un banco venezolano hubiera concedido un crédito de 9 millones a Podemos o a Sumar, ¿no? La indignación moral sería brutal. Y a mí lo que me preocupa... Todo lo que se ha hablado sobre la financiación de Podemos. Efectivamente. Y que no se puede sustanciar. En este caso está reconocido, efectivamente. Pero a mí, más allá de las consideraciones financieras, me preocupan las políticas, ¿no? Este eje de bloque de patriotas por Europa, que es el tercer grupo de la Eurocámara, patrocinado por Orbán y donde está Marine Le Pen y Vox. Y esto sí que me parece peligroso, ¿no? Porque parece formar parte de esta misma idea de que está creando una entente de una derecha altamente xenófoba y altamente intolerante. 15 segundos. Es que yo precisamente iba a eso. Esto es la cuestión financiera. Yo me pregunto en la cuestión política. Vox tendría que explicar si esta información tiene algo que ver con la deriva que ha tomado política en los últimos tiempos de dejar tirado al grupo de Meloni para irse al grupo de iliberales de Orbán, salirse de los gobiernos del PP por la cuestión migratoria en la misma línea que Orbán. Yo creo que son cuestiones que habría que preguntar. Terminando ya el abierto, Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Ellos son los que nos cuentan habitualmente qué es lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pues mira, la que está montando Chema Rodríguez no es pequeña. Ya la he visto por aquí, además. Está por aquí, cosa que no suele ser muy habitual, pero en esta ocasión sí. Acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su película documental Orgullo Vieja, que tiene que ver con gran parte de lo que significa Mis Experiencia para nosotros. Vamos a unir las dos secciones, la de Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaña y Chema Rodríguez, las dos secciones, Mis Experiencias y Comando Norte, para hablar de esta película, para hablar con algunas de ellas, con Kiska y Catalina, y para que ellas hoy, además de hablar de la película, hagan un decálogo de reivindicaciones que no pueden faltar, que son urgentes de cumplir. Muy bien.
Pues esto hasta las 11. Hasta las 11. Y luego habrá más cosas. Luego más cosas, por ejemplo, también la está liando, bueno, la lleva liando 2 años Eduardo Barba en su jardín de la terraza. Y no por de la las SER. Enredaderas. No, tiene una liada ahí tremenda, todo muy verde y con mucho colorido, pero a la espera de la llegada a nuestro jardín de una nueva remesa de plantas holandesa, no me digas cuáles son. Pero no han llegado. No han llegado todavía. Vaya. A la espera de que lleguen, abrimos micrófonos y le preguntamos, atención, 900, 100, 800, ¿estáis pendientes? Vale, 900, 100, 800. ¿Qué plantas y árboles les recuerdan a personas queridas, no necesariamente fallecidas? ¿Qué plantas y árboles les recuerdan a personas queridas? 900, 100, 800. O plantas que alguien que usted quería mucho y apreciaba se lo regaló. Yo tengo una planta que me regaló una tía mía que hace ya muchos años que murió y la planta está. Yo creo que es la única planta. Sigue ahí. Pero yo creo que es la única que... ¿Qué planta es? Pues es una de estas suculentas, no sé cómo se llama, pero es una suculenta. Está muy bien definido. ¿Tú sabes Técnicamente es lo que es irreprochable. una suculenta? Yo no. Como la aloe Pues, vera. abundante, Agua en la exagerada. hoja. Claro. Suena a tiene- carnosa, ¿no? Sí. Jugosa. Claro, a carnosa Está también jugosa. se llama. Pues para jugoso los 15 minutos de fama con Qué bien Martín hilado, Bianchi, Sergio. Qué bien hilado. porque vamos a seguir hablando de las fotos del emérito y Bárbara Rey y cómo simultáneamente, casi simultáneamente, se da un baño de multitudes Felipe VI y su hija, la princesa Leonor, en Villa ¿Tú García de crees que han Arousa. visto las fotos? Yo creo que sí. Vale. En Villa García de Arousa, aprovechando la celebración del 40 aniversario de la jura de bandera de Su Majestad, esas dos vertientes de la Casa Real en Martín Bianchi. A ver, repite el teléfono con ese tonito que lo ha repetido antes. Atención, 900, 100, 800. Carece de toda credibilidad. No le ha salido igual. No, Muy la bien. primera vez ha sido más epatante. Estefanía Molina, Ignacio Escolar, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.